Hemos dicho que Roberto Uriarte, el diputado de Unidas Podemos, pues iba a estar con nosotros y de hecho ya lo tenemos aquí en los estudios. Roberto, ¿qué tal? Egunon, Coldo, ¿cómo estás? Egunon. Bueno, imagino que mirando con preocupación, ¿no?, cómo se ponen en cuestión las democracias, ¿no? Por ejemplo, cuando observamos lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Sí, lo que ocurre en Estados Unidos es extremadamente grave. Yo ya, de alguna forma, no voy a decir que lo veía venir, pero en los días anteriores ya se veía en la votación de Georgia, se veía muchísima ciudadanía, gente, digamos, de muy pocos recursos, gente muy, muy humilde, gente blanca de la América profunda, absolutamente convencidos, como decían ellos, de que no les permitían digamos, defender el modo de vida tradicional de los creyentes en Dios, Joe Biden y los comunistas que venían, ¿no? Entonces, cuando la gente está, digamos, le han involucrado todo ese tipo de bulos y de falsedades, pues claro, luego ya se le manipula y se le lleva donde quiera. Pero ya se veía venir, ya cuando se veían las votaciones en Georgia, ya se veía venir que algo iba a pasar, porque había una multitud fanatizada, ¿no?, por toda la inmensa, gigantesca máquina de generar bulos que hay, que de alguna forma pues tiene a la América profunda muy, muy engañada, y esa es la situación que hay. ¿Y qué le ha parecido esas comparaciones que hace, por ejemplo, partidos de la derecha aquí en España cuando dicen, bueno, es que lo mismo del Capitolio es lo del rodea al Congreso, por ejemplo, ¿no?, intentando mezclar en el mismo asunto a Podemos con... porque además no se refieren a la ultraderecha estadounidense, se refieren a los populismos, ¿no? Sí, en vez de llamar ultraderecha, llamar populismo, y en ese saco meter a Podemos y al final resulta que bueno, incluso hay gente que está saliendo en la tele estos días y que le están dando espacio mediático para decir que han sido la gente de Podemos americana, ¿no?, los equivalentes americanos a Podemos, y que han sido antifascistas quienes han entrado ahí. Bueno, una cosa totalmente enloquecida, pero bueno, esta es parte de convertir la mentira en algo cotidiano y en dar la vuelta a las cosas y convertir lo falso en verdadero, pues es parte de la política que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Y esto no es algo que sale gratis. Estos son por una parte, digamos, que son gigantescos movimientos con muchísimo dinero, es decir, todo el entorno de Steve Bannon y todo lo que es la alt-right o la derecha alternativa, pues maneja cantidades brutales de dinero por todo el mundo para financiar movimientos, digamos, y para crear bots en redes que van repitiendo su discurso y y que van manipulando masivamente a la ciudadanía, ¿no? Esto es, bueno, algo que no tenemos que llorar sino saber lo que está pasando, pero también es triste que medios de comunicación que se supone que son convencionales, que estén emitiendo ahora mismo, todas las televisiones españolas, todos los canales de televisión están emitiendo programas en los que habla uno a favor y otro en contra de lo que ha pasado en Estados Unidos, y el 50% del tiempo se lo lleva alguien que está haciendo apología del fascismo, por decirlo así, ¿no? Y el otro 50% alguien que intenta defender la democracia. Esto es algo bárbaro. Es decir, esto, que los medios de comunicación convencionales entren en este juego y le den el 50% del tiempo a gente que intenta destruir el sistema democrático, me parece algo brutal, y muchos de ellos yo creo que lo hacen inconscientemente. Piensan simplemente que en cualquier cosa pues se puede decir sí o no, y entonces se le da la mitad de tiempo a cada uno y que se defienda lo que se quiera, ¿no? Creo que es falta de profesionalidad, y creo que, bueno, pues que la independencia de un medio de comunicación y la profesionalidad se mide de otra forma, y desde luego no es en base a ser neutral, ¿no? Es decir, alguien decía que la información, digamos, tiene que ser imparcial, pero lo que no puede, lo que no puede es que la mitad del medio de comunicación le dedique un 50% a decir que llueve y un 50% a decir que no llueve. Oiga, abra la ventana y si está lloviendo, está lloviendo. Es decir, no es imparcial o neutral, digamos, no significa que uno pueda decir cualquier cosa y que le pueda dar el mismo espacio a la verdad que a la mentira, ¿no? No se puede ser equidistantes con algunas de las cuestiones. Sobre todo entre la verdad y la mentira. Ser equidistante entre la verdad y la mentira es estar es apoyar la mentira. Bueno, lo que pasa es que yo no sé si he sido muy considerado al decir que algunos lo hacen inocentemente porque no se dan cuenta. No tengo la sensación. En según qué espacios, es decir, en aquellos espacios, digamos, en que los enemigos de la democracia son fuertes, digamos que hay gente que ni siquiera es consciente, por falta de cultura política, porque no ha habido una suficiente pedagogía democrática. Hay algunos que lo hacen inconscientemente incluso. Tristemente es así, es decir, no hay que pensar en la mala voluntad cuando la mitad de la población de
de un país, como está pasando en Estados Unidos, está completamente envenenada, no hay que pensar que son malas personas o que lo hacen todo de mala intención. Simplemente han sido envenenados. Hay mucha gente que está inconscientemente envenenada y reproduce ese veneno sin darse cuenta siquiera de que lo está reproduciendo, ¿no? Incluso desde la convicción de que mantiene una postura de una cierta equidistancia o de una cierta neutralidad, cuando en realidad lo que está siendo es neutral entre la razón y la sinrazón, o entre la verdad y la mentira, o entre la justicia y la injusticia, ¿no? Y eso no es equidistancia. Sí, yo le preguntaba antes por esas alusiones que hay allí, veladas muchas veces, otras directamente a Podemos, por ejemplo, en la formación en la que usted representa, Unidas Podemos, en el Congreso de los Diputados. ¿Y cree que se deslizan algunas formaciones por un camino peligroso cuando están hablando, por ejemplo, de gobierno ilegítimo? Sí, sin duda. Es decir, el comienzo, digamos, de toda... En su tiempo, en los años 30 del siglo XX, cuando hubo el ascenso del fascismo, y ahora cuando hay el ascenso, digamos, de las extremas derechas a nivel mundial, el argumento es siempre el mismo. Es decir, los gobiernos son ilegítimos. Da igual que los haya votado la mayoría de la ciudadanía, pero hay, pues como el otro día decían en un chat, hay 26 millones de HDP, ¿no? O sea, hay una mitad de la ciudadanía a la que se la considera ilegítima, y hay unos pensamientos de la mitad, que es más de la mitad de la ciudadanía, que se consideran ilegítimos. Es decir, hay un concepto al que se atribuye, es decir, más de la mitad de la ciudadanía son rojos separatistas, que para el caso es lo mismo, o son socialcomunistas vinculados con separatistas, y ya más de la mitad de la población queda excluida, y solo, digamos, aquellas personas que tienen una forma de entender el Estado, de una forma uniformista de entender el Estado, y que tienen unas convicciones, digamos, religiosas, tradicionales, de derechas, etcétera, etcétera, pues son las personas que tienen una visión legítima de la realidad, ¿no? Y todo el resto son ilegítimos. Y el gobierno que representa, digamos, a lo que ha votado la mayoría de la ciudadanía es ilegítimo. Es ilegítimo de principio, da igual los votos que tenga o da igual cuánta gente lo haya elegido, porque es ilegítimo solo porque piensa de una forma legítima. El que se separa, digamos, de una forma uniformista de ver a España y de una forma conservadora y derechista de ver a España, ya es ilegítimo de por sí, es igual lo que haga, ¿no? Es que da la sensación de que hay muy poca cultura democrática todavía, ¿no? Pues sí, porque se ha hecho muy poquita pedagogía democrática, y eso es una responsabilidad muy seria de los líderes políticos. Quienes estamos de líderes políticos no solo estamos para conseguir medidas o para aprobar leyes, o también estamos para hacer cultura democrática, y hay muy poquita gente, te diría, pues gente que haga lo que hace Pepe Mújica, pues hay muy poquita gente en el mundo. Hay pocos políticos que no se dedican al día a día y que intentan hacer pedagogía democrática. Aquí lo intentó un poquito Manuela Carmena. Es decir, hay algunos políticos pues que de alguna forma intentan también explicar las cosas o comunicarse directamente con la ciudadanía y explicarse cómo son las cosas, no solo defender sus argumentos, ¿no? Que es importante, es muy importante, pero lo otro no se puede abandonar. El estar día a día haciendo pedagogía democrática, haciendo autocontención, haciendo autocrítica, eso es fundamental. Y por desgracia, pues lo comentábamos antes, ¿no? Antes de entrar en el programa, pues vivimos en el día a día, vivimos exclusivamente focalizados en conseguir votos, y no vivimos en explicarle a la ciudadanía lo que son las bases de un sistema de convivencia, ¿no? Y de cómo se articula la convivencia, de lo que es el sentido común y de cómo se tiene que... esas cosas que la mayoría de la gente sabe en su vida normal y que sabe relacionarse, pues como estamos aquí en la radio, pues en un medio de comunicación, en cualquier sitio, en una empresa, todo el mundo sabe cómo relacionarse con sus compañeras y compañeros, y sin embargo en política parece que no hemos aprendido ni lo más básico, ¿no? Y mucho menos intentamos explicarle a la ciudadanía cómo hay que convivir, ¿no? Bueno, el problema está ahí, igual hay mucha intencionalidad detrás de todo eso, no querer explicar, es decir, mantener esa distancia con respecto a la ciudadanía, no explicar lo que es realmente la democracia, y luego meterle igual de rondón otras cuestiones, ¿no? Por ejemplo, cuando se mezcla lo que sucede en el Capitolio estadounidense con la acción de rodear el Congreso. Sí. Bueno, es que esto es una locura total, es que no merece la pena ni entenderlo, ¿no? Una cosa es manifestarse pacíficamente en los alrededores del Congreso, que eso se hace prácticamente, yo estoy en el Congreso y continuamente hemos tenido, o sea, hace poco estuvo la comunidad armenia ahí en la carrera de San Jerónimo defendiendo sus derechos con Ara Malikian delante, el famoso compositor y músico armenio. Continuamente, todos los viernes están los chavales de Fridays for Future ahí delante del Congreso. Es normal, es decir, es normal que delante de la sede de la soberanía pues vaya gente a plantear sus necesidades.
Otra cosa completamente distinta es asaltar por la fuerza. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que son las reivindicaciones que se plantean todas las semanas ahí delante del Congreso, que hay muchísimas reivindicaciones, muchas de ellas justas, otras injustas, otras algunas más agresivas, otras menos, pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que es la toma de un Parlamento. La toma de un Parlamento es lo que hizo Pinochet o es lo que hizo Tejero. Con eso se puede comparar, pero no con lo que son las manifestaciones pacíficas delante del Congreso, que las tenemos todas las semanas. Yo mismo he participado en algunas, he participado en concentraciones de los trabajadores del astillero de Euskalduna delante del Congreso, pues intentando que se atiendan sus reclamaciones, lo cual es absolutamente legítimo. Pero confundir una cosa con otra es lo que te decía antes, ¿no? Cuando se intenta igualar las cosas y equiparar la verdad con la mentira, pues vamos mal. Hace unos días, y recuerdo que en alguna ocasión lo hemos hablado, usted lideraba también un grupo que quería eliminar la crispación o reducir la crispación, ¿no? en la política. Creo que duró muy poco. Muy poquito, ¿no? Bueno, no es cierto que haya durado. Es cierto simplemente que se salió Vox, y al salirse Vox, pues el Partido Popular de alguna forma estaba asustado del ruido que podían hacer en redes, de que les llamaran proetarras, porque cualquiera que se desvía un milímetro de la extrema derecha, pues ya directamente es proetarra, y como tenían miedo, pues se salieron también, a pesar de que estaban de acuerdo, digamos, básicamente con el club. El club que sigue en este momento, pues están prácticamente todos los ciudadanos, todos los partidos, aparte de Vox y el Partido Popular. Creo que voy a intentar que en cuanto se reanude el curso parlamentario, que vuelvan otra vez al grupo, y en todo caso están todos los demás, todas las demás opciones políticas, ¿no? Creo que esto es algo muy, muy importante. Antes hablábamos de pedagogía, ¿no? Hay una cosa que hay que explicar que es importantísima. Antes incluso que la democracia hay cosas que son previas, ¿no? Como es la convivencia y como es el pluralismo. El pluralismo es una condición previa de democracia. La democracia solo es necesaria porque hay pluralismo. Si tú no entiendes que hay distintas interpretaciones de la verdad que pueden ser válidas, o de la razón, o de la lógica, o de la justicia, no hace falta democracia. ¿Para qué hace falta preguntar a la gente y votar y que haya partidos distintos? Si solo hubiera una forma de pensamiento razonable, no haría falta. Entonces, reivindicar el pluralismo como valor, incluso previo a la democracia, es decir, lo fundamental es que pensamos diferente y que nos gusta pensar diferente y que queremos seguir pensando diferente y conviviendo pensando diferente, ¿no? El reivindicar esto es algo fundamental, y por eso creé, digamos, este club de cocodrilo de los distintos partidos del esto, porque hay que crear espacios en los que estén todos los partidos, lo cual no significa renunciar a las propias posiciones, ni significa tampoco ser buenista, ni ser moderado, ni nada de esto. Que una persona puede ser profundamente creyente en algo, profundamente convencido de algo, radicalmente defensor de algo, y sin embargo ser tolerante y respetuoso. Por ponerte un ejemplo, cuando se dice, no, es que eso es muy moderado, eso es transigir, eso es blanquear a los demás. No, alguien puede ser radicalmente de algo, por poner el ejemplo, pues el Papa puede ser radicalmente católico, profundamente católico, y ser muy tolerante con un budista o con un ateo. Esto es lo que yo intento transmitir, ¿no? Que se puede ser profundamente de unas convicciones y de una opción política, pero sin embargo ser respetuoso y tener unas condiciones básicas de convivencia que consisten en que el debate político no se hace a mamporrazos, sino que se hace con un respeto, sobre todo con un respeto por las personas, no haciendo juicio de valor, no haciendo argumentos ad hominem, sino simplemente rebatiendo las ideas, rebatiendo las propuestas. Se puede ser muy radical, decir, esta propuesta me parece extremadamente mala, o yo planteo algo extremadamente diferente de lo que se está haciendo. Vale, perfecto, pero para eso no hace falta ni faltar al respeto ni estropear la convivencia. Sí, el problema está que muchas veces en las discusiones del Congreso de los Diputados hemos observado, por ejemplo, que la descalificación no es argumental, no es con argumentos, es una descalificación personal, ¿no? Sí. Y que se intenta minar precisamente cualquier argumento del contrario, pero atacando precisamente a la persona, y eso es intolerable. Sí, continuamente. Ya no solo los argumentos de facha, de no sé qué, de separatista, de rojo, de tal, no solo ese tipo de argumentos, sino que ya argumentos contra la persona, ¿no? De cuestionar incluso la legitimidad de las personas o el sitio donde viene. Yo creo que esto es algo absolutamente fundamental en una democracia. A nadie le tiene que preocupar de dónde viene nadie. Es decir, cada uno tendrá el pasado que tenga, pero en la democracia tienen que ser bien admitidos cualquier persona que respeta un mínimo de condiciones, un mínimo de no utilizar la violencia, de no deslegitimar y descalificar íntegramente a los demás. Y ya está. A partir de ahí ya cada uno tiene sus ideas y sus principios. Pero por desgracia eso no funciona así. Por desgracia se descalifica mucho a la persona. Todo esto, y por esto también creé el club del cocodrilo, ¿no? Porque
porque esto tiene mucho de teatral y mucho de falso. Es decir, hay muchas veces en las que alguien sale a la tribuna, dice una barbaridad exclusivamente para captar un titular, porque cuando hay cámaras se teatraliza mucho, se exagera, y luego se va a la trastienda, se va a la cafetería del Congreso, se pacta, se negocia, se va a las comisiones, se vota muchas veces por unanimidad, se llega a acuerdos entre partidos extremadamente distintos. Por ponerte un ejemplo, el otro día estaba haciendo un pequeño análisis y tal, y de los partidos con los que más coinciden el voto Ciudadanos, digamos que es un partido extremadamente centralista, el tercer partido con el que más coincide a la hora de votar es con el PNV, que son partidos que tienen una visión antitética, y que además uno de ellos, si llegara al poder, dice que habría que cambiar el sistema electoral para que el otro no estuviera presente en el Parlamento, y sin embargo en muchas cosas votan igual. Luego hay mucho de trampa, de teatralización, de exageración, porque luego el ambiente no es tan malo, pero como solo se visibiliza a través de las cámaras la parte mala, ¿qué pasa? Que a la ciudadanía se le transmite ese enfado que se veía en Estados Unidos, ¿no? Y ese enfado es un enfado que está provocado por sobreactuar y por la falta de autocontención y de respeto que tienen muchas veces los partidos políticos. Y son todos. En esto está claro que hay responsabilidades diferentes de unos y de otros, pero que todos tenemos que ser un poco más autocríticos y de alguna forma limitarnos más a la hora de relacionarnos con los demás, ¿no? Bueno, no estaría mal que los dos que se han salido vuelvan otra vez, ¿no? Para entrar precisamente en esa vereda del entendimiento. Bueno, y si no lo hacen, por lo menos hay que intentarlo. Es decir, nunca tiene uno garantías de que va a conseguir las cosas, pero no puede renunciar a intentarlo y a intentar llevar por el camino de la democracia. Es decir, ¿quién hubiera pensado hace unos años que determinadas fuerzas políticas que actuaban totalmente al margen de la ley e incluso que cometían crímenes, pues que podían entrar en el ámbito de la convivencia? Pues nadie lo hubiese pensado. Pues hay que insistir, hay que tener paciencia, hay que tener constancia, y hay que hacer todo lo que se puede para llevar al redil de la convivencia y del pluralismo a todas las opciones, que cada uno piense como quiera, pero que nos respetemos mutuamente. Cuando hace referencia al pluralismo, a que, bueno, uno puede mantener criterios distintos, incluso manteniendo una coalición de gobierno, ¿no? Que es lo que sucede con el PSOE y con Unidas Podemos. Sí, o aquí con el PSOE y con el PNV, quiero decir que tienen una visión del mundo y de la política completamente diferente, con diferencias muy profundas, pero eso no impide convivir. Pensemos que hay países en el norte de Europa en los cuales en el gobierno están 4 y 5 fuerzas políticas completas, y dentro de esas fuerzas políticas incluso hay fuerzas que son ecologistas o que tienen un planteamiento, digamos, que creen en el decrecimiento económico, que tienen un planteamiento radicalmente diferente a lo que son fuerzas, digamos, economicistas o que creen en un mayor desarrollo, ¿no? Y sin embargo llegan a acuerdos. ¿Por qué no? Porque la política está para eso, ¿no? Está para que cada uno mantenga profundamente sus convicciones, pero pueda llegar a acuerdos. Yo creo que en esto no nos podemos parecer a sociedades como la sociedad americana, en la que la sociedad está partida en dos y en las que las personas que están en una mitad o en otra no se hablan con las personas de la otra. Creo que eso es un error gravísimo. Creo que nos tenemos que parecer mucho más a sociedades como está sucediendo en este momento, especialmente en momento de pandemia, en Australia, en Nueva Zelanda, en el norte de Europa, en los países escandinavos, en los cuales hay muchísimas fuerzas que están conviviendo de una forma razonable. Portugal mismo nos está dando un ejemplo de acuerdos entre el gobierno y la oposición, de moderación de discurso, que creo que es fundamental, y creo que afortunadamente en Euskadi venimos de una situación tremendamente mala y vamos por el buen camino, pero en otros espacios geográficos no está sucediendo esto, por desgracia. Bueno, antes que he mencionado yo las discrepancias, las distintas visiones, lógicamente, de partidos diferentes, porque si no serían uno, en este caso en el propio gobierno de España. Lo que pasa es que hay algunos elementos que son sustanciales y no quisiera terminar la conversación sin hablarlos, ¿no? Por ejemplo, hay una discrepancia ahora mismo con la contabilidad que hace, por ejemplo, Escrivá con las pensiones o la que quiere Unidas Podemos. ¿Se llegará a un acuerdo en ese terreno? Yo espero que se llegue, y hay discrepancias a todos los niveles, ¿eh? Yo, por ejemplo, pues en este momento me toca hacer de portador de defensa y tengo discrepancias muy serias con la ministra en muchas cosas, como hay que reaccionar contra los pronunciamientos militares, es decir, hay muchas cosas en las que tenemos discrepancias serias, pero eso no importa, eso no es importante, no es lo básico, igual que en todos los gobiernos, en cualquier gobierno de cualquier ayuntamiento en el que haya más de un partido hay discrepancias y hay que llegar a acuerdos. Y claramente en el tema de Escrivá, en el tema del cálculo de las pensiones, en muchísimos de los temas en los que tenemos divergencias, tenemos que llevar acuerdos, lo cual no significa que cada uno tiene que presionar claramente a favor de sus convicciones. Es decir, el que estés en una coalición o el que estés por el consenso no significa que te conviertes en una persona light o en una persona desdibujada o que renuncias a tus principios. Tú puedes luchar profundamente porque esos principios se lleven adelante, pero partiendo de no deslegitimar a quien es tu socio. Es decir, desde el respeto a tu socio, tú presionas todo lo que puedas, como sucede en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier pareja que no sabe dónde va a ir de vacaciones y cada uno presiona para su lado. Eso es lo que estábamos comentando. Sin romper, ¿no?
Lo que estábamos comentando al principio, ¿no? Sí. Precisamente, ese reconocimiento del otro, también. Es la base, es algo previo a la democracia. Es decir, la democracia existe porque previamente alguien dijo que había que respetar que otras personas pensaran diferente. Es decir, si no hay pluralismo, si no hay reconocimiento de que otros pueden estar en la razón o en la sin razón, pero con razones distintas a las nuestras, no hace falta, ¿no? Es decir, lo fundamental es el reconocimiento, digamos, el no convertir al rival en enemigo. La idea de convertir al rival en enemigo, es decir, quien no piensa como yo es mi enemigo, eso es una barbaridad. Tú puedes ser profundamente convencido de tus ideas, radicalmente defensor de unas ideas, y sin embargo no deslegitimar al que es igual de profundamente defensor de otras ideas. Ha mencionado antes a la ministra Margarita Robles por aquello de la Comisión de Defensa. Sí. Bueno, parece que insisten. Los que se denominaban el Club de los Jubilados, que estaban en WhatsApp, siguen mandando cartas, ¿no? Sí. Habría que tomar cartas en el asunto un poco más graves, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay personas, hay profesiones. Es decir, cuando yo les enseño a los alumnos o les enseñaba lo que es la libertad de expresión, me decían, no, es que todos tenemos los mismos derechos. Bueno, tenemos los mismos derechos, pero esos derechos se modulan. Según en qué tú trabajes, tienes unos derechos diferentes. Por ejemplo, quienes trabajan en el mundo artístico creativo tienen una libertad de expresión más amplia que un ciudadano normal, y hay otras personas que tienen una libertad más limitada porque lo han elegido, empezando por los militares, siguiendo por los jueces y acabando por el rey. Esas tres profesiones tienen constitucionalmente limitada su libertad de expresión, es decir, no pueden decir lo que piensan, ellos tienen que jugar con neutralidad. Jueces, militares y el rey son personas que tienen una libertad de expresión extremadamente limitada. Luego tienen otras ventajas, otros privilegios, otros derechos, pero cuando entran en esa profesión o en ese cargo, o como le queramos llamar, de alguna forma están aceptando su neutralidad política, que no van a interferir en el debate político. Entonces, claro, es gravísimo que lo hagan, y es gravísimo que lo hagan, incluso es una falta de respeto absoluta el que lo hagan incluso después de jubilarse, porque incluso después de retirarse ellos tienen una serie de privilegios, pueden ir a determinadas festividades vistiendo el uniforme, pueden llevar sus galones, pueden hacer determinadas ostentaciones, digamos, de su pasado. Y eso les impide el que, cuando dicen, no, es que la libertad de expresión de una persona porque es pensionista, oiga, mire, usted renuncie primero a llevar su uniforme, renuncia a toda una serie de privilegios que tienen determinadas festividades, renuncia a toda una serie de cosas. Entonces, ya se lo pedimos a Margarita Robles, y al menos esto ya lo ha concedido, que a la persona que después de jubilarse, al militar que una vez jubilado siga o falte al respeto, al deber de neutralidad que tiene, pues automáticamente todo ese tipo de galones, de privilegios y de reconocimientos se le tienen que retirar, como es lógico en cualquier país democrático o en cualquier país, incluso no democrático, pero mínimamente razonable del mundo, ¿no? Lo que pasa es que lo que hay detrás de las acusaciones es peligroso, es también grave, ¿eh? Es peligrosísimo lo que hay detrás de las acusaciones, es peligrosísimo porque entra en la dinámica, lo que decíamos antes, entra en una dinámica de confrontación social, y una dinámica sobre todo que supone el que determinadas personas se crean legitimadas a interpretar la Constitución a su antojo. Es decir, no, a mí la Constitución me dice que tengo que defender a España de los separatismos y que tengo que hacer un llamamiento al rey para defenderle de los separatismos. Mire, a usted la Constitución lo que le dice es que se calle. Le paga para que se calle, para que no interfiera en política. O sea, no me cuente sus opiniones, que no me interesan en absoluto. Pueden ser legítimas, perfecto, vote usted lo que quiera, pero usted ha entrado en un cargo público que, por sentido de la responsabilidad, le exige legalmente que haga eso. Cuando usted se dedica a interpretar lo que cree que le explica la Constitución, usted ya está faltando a la Constitución y está faltando a sus obligaciones legales. Usted está yendo contra la ley. Por mucho que crea que está interpretando legítimamente la ley, es que a usted se le paga para que no hable de eso. Por cierto, hablando de la Constitución, es que el otro día teníamos aquí una discusión y claro, uno repara en la foto del Congreso de los Diputados y aquí todo el mundo está hablando de la Constitución que todos hemos votado, y en el Congreso de los Diputados creo que habrá media docena que habrán votado la Constitución. El resto no llegaron por edad. El resto no llegaron por edad y algunos no llegaron por convicciones. También, porque digamos que quienes dicen que solo son constitucionalistas la derecha y que los demás son golpistas y no son constitucionalistas, todos los demás son rojos separatistas y solo la derecha son constitucionalistas, pues hay que decir que los populares pidieron la abstención en la Constitución y la extrema derecha, que en aquella época se llamaba Fuerza Nueva, pidió el no. Luego ellos no apoyaron la Constitución, y quiero decir que a quienes les acusan de rojos separatistas, pues quienes más fervientemente apoyaron la Constitución fueron el Partido Socialista, el Partido Comunista y el nacionalismo catalán.
que apoyó masivamente, es decir, la Constitución tuvo más votos de apoyo en Barcelona que en Madrid. Hay que recordar un poquito la historia, ¿no? Y desde luego ninguno de los que lo dicen estuvo en ese proceso, ¿no? Pero bueno, pues desgraciadamente... Lo digo porque igual es momento de dar algún retoque de vez en cuando, ¿no? Bueno, la verdad es que... Ya que estamos diciendo tanto que se ha votado, pues que se vote. Sí, ninguno de ustedes ha votado, ¿no? Ni ha tenido opción de votar, ¿no? Pero bueno, sí es cierto que se miente como canallas y se pervierte sobre todo porque cualquier persona joven pues se cree que estas derechas votaron a favor de la Constitución cuando no es cierto. Es decir, cuando el porcentaje de la derecha que apoyó la Constitución, que era en aquella época la UCD de Adolfo Suárez, era una derecha mucho más pluralista y que no deslegitimaba al contrario. Y ese tipo de derecha, por desgracia, en España prácticamente ha desaparecido, y desde el surgimiento de Aznar y del aznarismo, pues hay un tipo de derecha que se basa en la deslegitimación continua del enemigo, ¿no? Como empezó en su día Aznar, es una cultura que introdujo, el rival no es un rival, sino que es un enemigo, y por desgracia ese es el tipo de cultura que ha triunfado en la derecha española frente a un tipo, digamos, de lo que ahora llamarían derechita cobarde, ¿no? De una derecha tolerante, pluralista y que era partidaria de acordar y de reconocer, digamos, a quien no era de derechas, ¿no? Pues Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros, que nos haya visitado. Que tenga un buen día. Miguel Esquerco, un placer estar siempre con vosotros.